En primer lugar, debes aprender a mirar fotográficamente, o sea, comprender qué es lo que tu cámara ve y en qué se diferencia esto de lo que tú ves con tu ojo. Siempre que traducimos una imagen del real al bidimensional en la fotografía, inevitablemente perdemos unos elementos. Y esta a menudo es la razón por la que, volviendo a mirar las fotos, no sentimos las mismas emociones o sensaciones que hemos experimentado cuando las hemos sacado, así que nos parecen menos interesantes. Es necesario aprender a comprender cuál es la esencia del sujeto y sobre todo lograr evidenciarla eliminando todos los elementos de fastidio que podrían estropear nuestras imágenes. Hemos hablado de composición, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? Por composición entendemos la manera en la que el fotógrafo dispone al sujeto principal en el interior del fotograma y de cómo también los demás elementos se disponen en el interior del rectángulo. La manera en que lo hace caracteriza el estilo de un fotógrafo. Y entonces las reglas no pintan nada. Bueno, las reglas, aunque muchos textos siguen reproponiéndolas, a menudo copiándose entre sí, de hecho no son tan inderogables e imprescindibles. A menudo se habla de reglas como si se tratase de gramática. En realidad la fotografía es una actividad creativa. Se debe aprender a conocer las reglas para saberlas y entender también cómo pueden mejorar nuestras fotos. Pero no siempre se deben aplicar forzosamente. A menudo es también aconsejable romper estas reglas para buscar de todos modos fotografías más interesantes. ¿Y entonces cómo puedo dar más importancia a mi sujeto principal? Mira, lo primero, eliminando todos los elementos que podrían molestar y entonces distraer la atención del observador. Luego se intenta comprender cómo deben posicionarse los demás elementos en el interior del rectángulo. Entonces no siempre debe estar necesariamente el sujeto solo, sea esto una persona, un edificio, una flor o cualquier cosa que atraiga tu mirada. Pero también cosa que introduzcas en el fotograma debe tener un sentido y debe ser útil para guiar el ojo del observador o por lo menos para el fin por el que se ha sacado la fotografía. Se trata entonces de disponerlos en el encuadre intentando dar mayor importancia al sujeto principal, siguiendo también unas reglas, como por ejemplo las reglas de los tercios. Se trata de dividir nuestro fotograma en 3 bandas verticales y 3 bandas horizontales. Esto llevará a tener 4 líneas en nuestro fotograma, las así llamadas líneas de fuerza, 2 horizontales y 2 verticales. A los cruces de estas líneas se les llama, de hecho, los puntos de interés. Si nuestro sujeto se posiciona en estos puntos de interés a lo largo de las líneas de fuerza, seguramente atraerá más el ojo del observador. Entonces, todo lo que vemos está realmente en 9 partes diferentes. Sí, en realidad no es que ahora esta regla se deba aplicar siempre, pero seguramente ayuda al observador a percibir una sensación de armonía en nuestras imágenes. Y es así porque de todos modos la regla de los tercios es una derivación de la sección áurea, sección que de hecho ha sido codificada por Pitágoras y sus académicos, y ha sido luego aplicada en los siglos tanto en la arquitectura como en la pintura para crear imágenes que sugieran un sentido de armonía y equilibrio. Entonces nuestro ojo y nuestro subconsciente están acostumbrados desde hace siglos a imágenes construidas de esta manera. Si nosotros en la fotografía sugerimos este orden en los elementos que componen el encuadre, seguramente resultarán unas imágenes más agradables y más reconocibles por el observador. ¿Y hay otras reglas que se tienen que considerar? Bueno, sí. Además de la regla de los tercios, hay otros modos para componer de manera correcta una foto. Por ejemplo, utilizando la disposición de los elementos gráficos, utilizando las líneas, las formas que se encuentran en nuestro encuadre. Considera que existen muchos estilos fotográficos, también pictóricos, que prácticamente se basan exclusivamente en la composición, que se apoyan, como en los cuadros de Mondrian o Arben, exclusivamente en las reglas compositivas que son las bases de estas pinturas. Pero también en la fotografía ha habido fotógrafos como Fontana, por ejemplo, que ha creado sus imágenes exclusivamente con composiciones extremadamente correctas. Y entonces aplicar estas reglas ayuda, pero existen casos, de hecho, en los que también puedes transgredirse estas reglas. ¿Y cómo? Como, no sé, no siempre se debe poner el horizonte en el tercio inferior o en el tercio superior, así como de hecho se aconseja la regla, porque esto se hace para dar más interés al primer plano. Cuando se coloca el horizonte en el eje superior o para dar interés al cielo cuando en cambio lo colocamos en el tercio inferior. Existen situaciones en las que el fotógrafo, en cambio, puede querer sugerir una idea de ambigüedad o un momento de incertidumbre en el observado al primer impacto. Qué sé yo, por ejemplo, fotografiando una ciudad reflejada en un charco de agua.
Y en este caso, si posicionamos la línea del horizonte justo en la mitad del fotograma, en el primer impacto el observador quedará un poco desorientado y tendrá un instante en que deberá comprender bien cuál es la imagen real y cuál el reflejo. Lo importante es que cuando no se aplican las reglas, esto se haga intencionalmente y nunca al azar, siempre motivándolo por lo menos con un fin creativo. Si no es así, por el contrario, se incurrirán imágenes equivocadas o consideradas como errores. Como yo hago a menudo. Mm.